Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión. Estamos grabando este programa en la ciudad de Quito, hoy viernes 5 de agosto, el video que será transmitido el domingo 7 de agosto, y el día de hoy es para tratar sobre los sucesos que están en la Asamblea Nacional a propósito de la elección de las nuevas dignidades, y también a propósito de que el 10 de agosto es el informe del señor presidente de la República. Como ustedes habrán visto a lo largo de esta semana, en la Asamblea Nacional no está seguro la mayoría, ni para el bloque oficialista ni para los bloques de la oposición, salvo el nombramiento o la designación de Fernando Cordero, que también está siendo cuestionado por los bloques de la oposición. Estamos viendo que en el resto hay cierta incertidumbre. Tanto el bloque oficial como la oposición dicen tener 63 votos. ¿A quién le creemos? Eso solamente lo sabremos el día que el presidente de la Asamblea Nacional convoque para la designación de los 2 vicepresidentes que requiere la Asamblea Nacional para la conformación del CAL. Para analizar eso y para ver qué tan factible es llegar a un acuerdo político al interior de la Asamblea, hemos invitado a algunos asambleístas. Hubiéramos querido tener 2 asambleístas más en representación de sus grupos, pero ya les explicaré por qué no los tenemos. Tenemos a la asambleísta Silvia Salgado, directora del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Fiscalización. Tenemos a la asambleísta Diana Atamaín, asambleísta por el movimiento Pachacútec. Tenemos a Marco Murillo, asambleísta y miembro del CAL, asambleísta por el movimiento Mauta. Y tenemos a Virgilio Hernández, quien está en su cumpleaños, por cierto, el día de hoy, y por el regalo de cumpleaños le chocaron el carro el día de hoy también. Lamento, Virgilio, eso, por el movimiento Alianza País. Habíamos invitado también al asambleísta Fausto Cobo, el otro miembro del CAL, del Partido Sociedad Patriótica, pero su relacionador público nos envió a decir a través de nuestro productor Gustavo Jiménez que no le interesaba el programa. Y también habíamos invitado a la asambleísta Susana González de Madera Guerrero, y ella le comunicó a nuestro productor también Gustavo Jiménez diciendo que hay una resolución de parte del movimiento. Sé que no es así, pero así se me ha indicado, de que ningún asambleísta de Madera Guerrero debería participar en los programas de Carlos Rabascal. Sé que es un malentendido, en todo caso, así se nos hizo llegar el mensaje. Cumplo con ustedes, la ciudadanía, en transmitir el por qué esos 2 representantes de tanto el Partido Sociedad Patriótica, miembro del CAL, Fausto Cobo, como Susana González de Madera Guerrero, no están aquí presentes. Entonces, asambleísta Salgado, asambleísta Tamaín, asambleísta Murillo, asambleísta Hernández, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y los invito a que comencemos viendo el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez sobre el tema que está de moda en este momento, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha sido en los últimos días el centro de un intenso debate. Para muchos esto se genera de la supuesta crisis que existe al interior de Alianza País, principalmente porque desde hace un tiempo varios de sus miembros han decidido dejar la agrupación. Es porque no hay democracia en ese movimiento, como no hay democracia en el país. Si todo gira alrededor de un líder con el cual no hay cómo disentir, con el cual no hay cómo debatir, entonces esa represión que se va acumulando termina algún rato con explosiones. No tienen ningún tipo de reparos en pactar con aquellos que han criticado, con aquellos que pertenecen a una partidocracia que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Esa gente nos avergüenza, pero bueno era que se vayan. Pero también se habla de un fortalecimiento de los sectores de oposición. No hay ni el uno ni el otro, ahorita estamos empataditos, pero definitivamente la hegemonía con la que empezó Alianza País, que fue arriba de los 80 y pico de votos, hoy a duras penas está completando 61, 62. Quienes nos siguen con 16 votos frente a más de 50 que somos los de País. Entonces yo creo que naturalmente le corresponde a País conservar la mayoría dentro del CAL. Lo cual genera cuestionamientos, pues la oposición también busca sus propios espacios de representatividad. Alianza País está ganando tiempo, está ganando días para convencer, persuadir, comprar, lo que usted quiera, la conciencia de algunos asambleístas y finalmente elegir los vicepresidentes que ellos han señalado, ¿no? Críticas que apuntan hasta Fernando Cordero, quien fue reelecto presidente de la Asamblea en una conflictiva votación. Todas las decisiones que aquí se toman son decisiones que están en firme. Luego hay la potestad, de acuerdo a la ley, de reconsiderarlas. A mí la reconciliación me tiene sin cuidado. Al presidente de la Asamblea le cuestiono que no ha sabido defender la institucionalidad de la Asamblea.
En medio de este panorama, lo que queda es una labor legislativa interrumpida. Nosotros tenemos preocupación, desde luego, porque esta serie de incidentes lamentablemente nos impiden iniciar el desenvolvimiento del proceso legislativo. Con temas a tratar que están pendientes como la ley de aguas, la ley de comunicación, las reformas referentes a la consulta popular, entre otras. Tiene que haber una agenda programática en donde prioridad 1, ¿qué tiene que haber? Una reforma de la ley orgánica de la función legislativa a que cumplan dos cosas fundamentales. Uno, legislar, iniciativa legislativa, no iniciativa solamente del presidente. Y el segundo, fiscalizar y que esto no sea una comisión de archivo. En tanto, en los próximos días se conocerá cómo avanza la Asamblea Nacional, institución que supone ser la que representa a la colectividad de todo el país. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comenzamos. Entonces, comienzo por Silvia Salgado, de izquierda a derecha, sin prejuicio que pues rompamos el orden. Silvia Salgado, estamos viendo que hay descontento al interior de la Asamblea entre ustedes mismos y que es difícil llegar a acuerdos políticos que permitan una mayoría y hacer viable las elecciones y la gobernabilidad al interior de la Asamblea en relación también a la aprobación de leyes, al debate de leyes, al debate de los informes de las leyes, a la aprobación de leyes y al tema de la fiscalización. Pero esto se ve reflejado también en expresiones de Fernando Cordero dichas el día de ayer. Estamos grabando viernes, el día de ayer jueves, en uno de los diarios del país, que si no me equivoco, diario El Universo recoge expresiones de Fernando Cordero que dice lo siguiente: yo les pido, refiriéndose a la prensa, yo les pido a los que pueden con su opinión ayudar a que demos los pasos necesarios. Quisiera no llamar a sesión sin tener plena certeza de conversar con los que tienen mayoría y no tienen minoría, dice Fernando Cordero. Ojalá ayuden ustedes a que antes del 10 de agosto, lunes o martes, podamos tener una sesión. Ese es el nivel de incertidumbre de la Asamblea Nacional, ergo también del país. Silvia Salgado, buenos días. Sí, buenos días, Carlos. Un saludo a Diana, a Marco y a Virgilio, a todos los televidentes de Pulso Político. Acabamos de ver las notas introductorias de este programa, en donde personalmente para mí no se trata de avivar un empate o la posibilidad de los 63 votos para llegar a una decisión de elección de autoridades. Quien piense así, yo creo que será un triunfo no objetivo. Este tiempo que se ha tomado la Asamblea y el propio presidente así lo expresa en su comentario también, debe servir fundamentalmente para ir mucho más allá de la elección de las dos vicepresidencias. Se refiere al presidente de la Asamblea. Así es. Ok. Mucho más allá, digo, en el sentido de que no podemos, cualquier día que se realice la elección de las vicepresidencias, al otro día volver a cero. Esta Asamblea Nacional tiene que dar una respuesta frente al país, que implique, sí, tener autoridades luego de su periodo concluido de los 2 años, pero también tener una agenda legislativa que exprese los consensos, que exprese los acuerdos políticos mínimos de la diversidad política que es la Asamblea. Mire, solo la composición de este panel, de esta mesa. De esta mesa sugiere, y es sugerente... Porque hubieron 2 miembros más que se autoexcluyeron. Bueno, claro, estoy partiendo de los que estamos acá. Okay. Pero permite precisar algo. Somos fuerzas que hace 2 años éramos parte de una tendencia con una firmeza de apoyar un proyecto político y ser parte, reconocernos parte de este proceso de cambio que vive el país. Entonces, sí es oportuno evaluar, ¿no?, una gestión no solo de quien dirige la Asamblea, sino de la corresponsabilidad y la seriedad de todas las fuerzas políticas para arribar realmente a superar lo que aquí se ha dicho, existe una crisis. ¿Se refiere a la relación ejecutivo-legislativo? No, fundamentalmente. Mire, me estoy refiriendo básicamente a la composición de la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional, con la diversidad de fuerzas que existen ahí, con un proyecto político claro y definido, y que lo lidera el economista Rafael Correa, y con un bloque preponderante en la Asamblea. Acuerdos. Diana Tamaín, ustedes eran parte del proyecto político originalmente, y si revisamos la votación en el ejercicio de la actual Asamblea, ustedes han votado en muchos casos a favor del gobierno. Incluso hay muchas leyes que van más allá de 63 votos, lo cual significa que sí se puede llegar a acuerdos. Pero entonces, ¿qué hace que en estos momentos no existan esos acuerdos y que exista una gran confrontación?
Buenos días. Buenos días, Diana. A Diana. todos los colegas aquí presentes, colegas asambleístas, y a usted y a los televidentes. Bueno, realmente estas declaraciones que hace Fernando Cordero de pedir ayuda a la prensa, a la opinión pública, de que intervengan para que de alguna manera presionen a llevar a un acuerdo interno dentro de la Asamblea, y no solamente de las diferentes bancadas políticas, sino inclusive internamente dentro de la bancada oficialista, demuestra realmente la falta de un trabajo ejecutivo, la falta de llevar adelante propuestas serias de diálogo abierto, transparente, sobre agendas legislativas. Cuando habla de la falta de un trabajo ejecutivo, ¿a qué se refiere exactamente Diana Tamay? Exactamente me refiero a la mediocridad, a la incapacidad que han tenido sobre todo todos los ministros que han pasado por el Ministerio de la Coordinación de la Política. ¿Cómo es posible que en una bancada mayoritaria como es la del oficialismo, en contraposición de ir sumando votos con bancadas de la tendencia, inclusive yo diría, y lo digo de forma muy altiva, con aliados naturales como Pachacuti y el MPD, que empujamos y le entregamos nuestro sueño al presidente Correa para que lleve adelante la transformación, ahora estemos de lado y se vayan los acuerdos y las negociaciones en el cambio, en el toma y daca de cargos y puestos políticos, y no una negociación frontal, transparente sobre una agenda política? Un trabajo ineficiente, mediocre de sus ministros y la falta de llevar adelante esta propuesta que nosotros hemos hecho, entonces, no nos entrampa y nos tiene en este momento en el limbo sin poder decidir a las autoridades que me hizo nombrar. Recordar a la Comisión de Fiscalización a propósito cuando dijo el limbo. Después vamos a ir donde Silvio Salgado. Pero cuando se ríe Diana Tamay. Pero cuando Diana Tamay dice faltó esta coordinación del Ejecutivo, entonces está sustentando su explicación de esta confrontación en que ha existido una falta de coordinación en términos eficientes. Definitivamente no ha habido esta voluntad política de respetar inclusive los acuerdos dentro de la Asamblea de las diferentes tendencias políticas. Recordemos que hay un acuerdo ético político firmado por todas las bancadas legislativas y el presidente se dio el lujo de cuestionar y descalificar este acuerdo. Y para terminar solamente, una de las leyes más votadas, si no es la más votada, la ley del servidor público, que por el veto del presidente llevó a un triste 30 de septiembre. Entonces, eso significa que dentro de la Asamblea se puede llegar a acuerdos, pero cuando no es de la voluntad y el capricho del presidente de la República, lamentablemente se retrocede. Lo que usted ha dicho en este momento, Diana, también me obliga a saltarme el orden con las disculpas de Marco Murillo. Regreso con Marco Murillo después y voy donde Virgilio Hernández, ya que ha mencionado Diana Tamay que lo que existe es una falta de coordinación efectiva entre quienes representan el Ejecutivo con la Asamblea en general, es decir, va más allá del bloque oficial de Alianza País, sino a esos aliados naturales que menciona Diana Tamay. Virgilio Hernández, porque Virgilio Hernández también decía, perdóname Virgilio un momento, y te voy a citar textualmente, abro comillas, hay que decir de forma autocrítica que más que la fuerza de la oposición es una muestra de nuestros propios errores. Esa expresión de Virgilio Hernández, dicho el día de ayer y publicado en Diario Expreso el día de hoy, viernes 5 de agosto, ¿coincide con lo expresado por Diana Tamay? Muy buenos días, un gusto poder compartir este panel y un gusto también participar en este programa. A ver, creo que hay que establecer algunas precisiones. Yo la primera precisión que plantearía es que esta mayoría que tiene el Movimiento País nos da obligaciones. Y esta mayoría es fruto de una elección popular. Fue el pueblo ecuatoriano el que determinó la correlación de fuerzas que existe en la Asamblea. Creo que eso es importante señalar, porque a veces parecería que la posición del movimiento es una posición de soberbia, que es una posición de desprecio a otros actores o de incapacidad de diálogo político. Nosotros tenemos, no somos la mayoría absoluta, pero somos la primera minoría por decisión del pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿cuál es un segundo elemento importante de ubicar? Este segundo elemento importante de ubicar es que no somos, aún siendo la minoría más importante, no somos la mayoría absoluta. Por lo tanto, si no somos la mayoría absoluta, estamos obligados a realizar acuerdos políticos. Estamos obligados. Y esos acuerdos políticos tienen que ser básicamente con quienes suscriban una agenda legislativa, con quienes suscriban
una posición de apoyo a estas propuestas de cambio, de transformación. Y cuando yo hablo de estas propuestas de cambio y transformación, puedo entender que incluso en no todas las cosas podemos estar de acuerdo, pero sí depende de la voluntad. Una cosa es la que se puede decir y otra cosa es la que se puede hacer. Una cosa es lo que se puede manifestar en el sentido de ser aliados naturales, pero si esos aliados naturales también no actúan en consecuencia, en coherencia con las posibilidades de transformación y de cambio concretas que existen el día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica van perdiéndose esos mecanismos y esos canales de contacto. Pero eso no es muy subjetivo, Virgilio Hernández, porque en ese sentido Pachacútec también podría decir que es el Movimiento País el que no ha actuado con esa coherencia y estaríamos en medio de las subjetividades extremas y no podríamos llegar a ningún acuerdo. Sí, por eso yo creo que hay que relativizar esto de que no podemos llegar a acuerdos. Creo que lo que el país vio, lamentablemente, yo tengo que decir eso, lamentablemente, el domingo anterior, es una expresión de un momento de incertidumbre propia de los momentos electorales, pero no es la realidad de la Asamblea. Ese escenario que ahora nos intentan plantear es todo bloqueado, de que tenemos imposibilidad de diálogo, imposibilidad de conversación, imposibilidad de llegar a acuerdos, eso no se corresponde con lo que dice la realidad. Tú mencionabas rápidamente algunas citas, yo quiero mencionar otras. Solo 3 leyes se han aprobado con 63 votos, solo una ley ha entrado sin que la Asamblea discuta, lo que se llama por el Ministerio de la Ley. 5 leyes han entrado entre 64 y 70 votos. 8 leyes entre 70 y 80 votos. 8 leyes entre 80 y 100 votos. Y 14 leyes con más de 100 votos. Si es que sería cierto la hipótesis de que el veto cambia y transforma por completo las leyes, entonces, eso puede pasar una vez. Entonces estamos hablando que estas leyes que no permiten estas votaciones mayoritarias son las líneas críticas. Sí, no, pero vuelvo a señalar, pero lo que quiero manifestar con esto es que en la mayor parte de la gestión legislativa ha existido acuerdos. Sí. Y tampoco es que el veto transforma por completo la ley, porque ahí pasaría una sola cosa. Eso podríamos hacer una sola vez. Digamos que una ley viene, se cambia totalmente y después el Ejecutivo vuelve al proyecto inicial. Gracias, si eso sería así, ya no volverían a darnos los votos. Ya vamos a regresar a ese tema, Virgilio Hernández, sobre todo en el tema relacionado a la correlación de fuerzas y a la agenda legislativa que se debe llegar a tratar entre ustedes. Marco Murillo. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y digo presidente de la Asamblea por más que la oposición está que se realice una rectificación, porque en definitiva él se sentó, él dirigió y usted salió electo con la dirección de la sesión en pleno de él cuando hubo la votación de Marco Murillo, de Fausto Cobo y alguien más. Pero Fernando Cordero dijo lo siguiente: ratifico que daré paso al pedido de rectificación luego del informe del presidente Correa. La sesión no será clausurada, solo será suspendida. Ya lo está aclarando y prácticamente está poniendo fecha Fernando Cordero, es decir, para el mismo 10 de agosto, luego del informe presidencial, convocar a la sesión para la rectificación de él y posterior designación de los vicepresidentes. La reconsideración me tiene sin cuidado, dice Fernando Cordero. Continúa, yo seré el que la tramite, pero deberían preocuparse, y aquí hay una advertencia, deberían preocuparse porque puede significar que pierdan un puesto. Hay una advertencia y una amenaza, a lo mejor, si se quiere. No estamos jugando a quitarle el puesto a nadie, pero si quieren que se preocupen de los elegidos, tenemos 63 votos y ellos 59. Sentencia Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Marco Murillo. Bueno, primero quiero dar un buenos días a todos y a los que nos están acompañando. Pero ninguno de ustedes lo ha felicitado al asambleísta Virgilio Hernández por su cumpleaños. Ah, sí, felicitaciones, Virgilio. Nosotros en el camerino ya lo felicitamos. Entonces, en ese contexto vale la pena, de este diálogo que se ha dado ya, vale hacer un análisis de los 2 años que la Asamblea ha pasado. O sea, eso es fundamental para ver cómo se está desarrollando ahora los procesos, en primera instancia, de una visión distinta de lo que ha venido pasando en la Asamblea Nacional. Entonces, muy al margen, porque para mí el tema de los cargos o de las elecciones hasta podrían ser secundarias. El tema de fondo es visiones distintas de la conducción de la Asamblea. No le digo secundarias, Marco, porque personalmente, esas designaciones vienen las comisiones y una de las cuales es la comisión de fiscalización que ustedes critican, ¿no? Por eso justamente no es un problema si Marco Murillo es ratificado en la próxima desde el punto de vista personal. O sea, es un punto de vista personal que debería ser de todos los asambleístas, incluido el presidente de la Asamblea.
si hay un cuestionamiento fuerte, es a un proceso de 2 años en los cuales tenemos complicaciones desde la visión personal y creo que de un grupo de asambleístas que hemos logrado, en este caso, consolidar hasta anterior al domingo pasado, una mayoría. Porque ya contando los votos que luego fueron complicándose, podríamos decir que cambiaron hacia el otro lado. Pero ¿cuáles fueron esos espacios de unidad? Independencia del Ejecutivo. Es decir, coincide con Silvi Pinargote en eso que decía, hay que rescatar la institucionalidad legislativa. 2, una fiscalización real. Ok. 3, equilibrio, tanto en el CAL como en las comisiones legislativas, que no lo ha habido. La Comisión de Derechos Colectivos, a la cual pertenezco, tiene 3 miembros en la elección anterior. Es decir, Alianza País, por tener mayoría en otras comisiones, se pusieron 11-11 y dejaron a una de las comisiones más importantes, encargada de velar por los derechos colectivos y derechos humanos, con 3, porque nadie quería ir. Entonces, necesitamos equidad en este tema. Y cuarto, he citado 3 puntos. Y cuarto, necesitamos hacer una agenda legislativa que no priorice solamente lo que el Ejecutivo le interesa, sino lo que el resto de asambleístas hemos planteado y además propuestas de la ciudadanía que están ahí. Entonces, toda esa visión nos ha unido a un grupo. Personalmente, ni un cargo ni un puesto. Ahora, se habla de un acuerdo, se habla de un planteamiento. Ok, discutamos esa agenda. El presidente Cordero, más allá de amenazar a quienes hemos sido elegidos y no tenemos ningún cuestionamiento, no nos aferramos al cargo. Pero más allá de eso deberíamos reflexionar en estos puntos que son los reales puntos que el pueblo ecuatoriano está solicitando a la Asamblea Nacional. Está polarizado y ya vemos las últimas elecciones. Si bien es cierto, ganó una consulta popular, en este caso el gobierno, fue ya con puntos mínimos. En el caso de mi provincia, perdió. En el centro del país, perdió. Hay una visión distinta hacia lo que inclusive se ha planteado en esa consulta popular. Pero muy al margen de ese tema, respetuosos de la Constitución, hoy nos toca trabajar la ley de comunicación, reformas, pero ahí tenemos que tener acuerdos y consensos que viabilicen este tema. Entonces, no es cuestión de cargos, Carlos. No es cuestión de que si Marco Murillo se aferra o voy a negociar con Alianza País para que a mí me sostengan o con los otros. Esa vieja práctica, ahí sí coincidiendo, de dar cargos aquí, allá, de dar vicealcaldías, yo creo que no es ético. Si nos ponemos en este término, yo creo que Alianza País ahí es donde ha fallado. La vez anterior, solo para puntualizar este tema, Alianza Libertad, 4 asambleístas. No pedimos nada, votamos por Cordero, confiamos en la palabra de Alianza País, de que iban a ser equitativos. Y lastimosamente, poco a poco, ha ido deteriorando esa confianza. Gracias, Marco Murillo. Pero daría la impresión entonces que este desacuerdo que hay al interior de la Asamblea ni siquiera pasa con la relación del Ejecutivo, como decía Diana Tamaín, que de pronto pasa más que nada por el manejo al interior de la Asamblea del propio presidente Cordero. Y Marco Murillo plantea un acuerdo político con base en una agenda muy puntual. ¿Qué dice entonces Silvia Salgado? Carlos, muy de acuerdo si se lo ve en términos con Marco Murillo, de temas puntuales de la independencia, de la fiscalización, de la redistribución, pero ni las leyes, ni las independencias, entre comillas, habría que aclarar qué significa eso, ¿no? Ni la distribución, o sea, en la representación o en las comisiones, están fuera de un contexto político nacional. Este país vive un proceso de cambio que inició con el proceso constituyente y que corresponde a esta Asamblea Nacional el viabilizar, el garantizar que a través de las leyes esa Constitución se haga posible aplicarla. Entonces, eso es lo que marca la ruta de qué leyes. Y obviamente no estaremos en condiciones, a lo mejor, de tramitar todas las iniciativas personales o individuales de los asambleístas, que sí se ha dado. En el caso, por ejemplo, de una ley, siempre ha habido iniciativas del Ejecutivo, claro, de manera preponderante, yo los he mirado así. Pero por ejemplo, tenga una iniciativa es legítimo, el tema pero es eso no que le los impide, otros bloques también tienen sus iniciativas y sus criterios. Pero no impide que como asambleístas o como bloques también podamos presentar iniciativa de ley. ¿Sabe dónde hay un problema, Silvia Salgado? Perdóname que le interrumpa para que después continúe en lo que dice Diana Tamaín de pronto. Diana Tamaín dice, llegamos a un acuerdo, van las leyes al Ejecutivo y nos regresa a otra cosa. ¿Así lo dijo Diana Tamaín? Eso es precisamente lo que tenemos que analizar. No se trata de las leyes por las leyes o la prioridad de la ley que yo le doy
porque tengo iniciativa legislativa como asambleísta. Se trata de entender que vivimos en este proceso de cambio, primero un proceso de transición, que mientras más termine ese proceso de transición, o sea, eso daría paso a dar cuenta del cumplimiento de nuestra responsabilidad de Asamblea Nacional. De la fiscalización. Sí, quien ha sido la mayor crítica en cuanto al diseño institucional nuevo de la fiscalización ha sido Silvia Salgado. Pero mire, debo reconocer que la mayor víctima pero también. Carlos, mire a lo que nos ha llevado realmente en la Comisión de Fiscalización, a tener una posición de resistencia frente a una avalancha de la oposición que ha querido ver en la fiscalización y en los juicios políticos el mecanismo para realmente confrontar al régimen. Vamos aterrizando. Entonces, mire, esos temas no están fuera de un contexto. Entonces, muy de acuerdo que una agenda legislativa, que hay que reformar la ley, ese no es el tema. Pero yo sí veo, por ejemplo, en el agrupamiento de la oposición, más bien la prioridad es un anticorreísmo, un antigobierno, ¿no? Que hace perder de vista las prioridades de país y es más, lastimosamente... ¿La prioridad es de país patria o la prioridad de país movimiento? De país patria, de país en su conjunto y obviamente también hace perder de vista, diría yo, la posibilidad de estos consensos con fuerzas de la tendencia. Diana Tamaín. Entonces esos son los temas que hay que englobarlos y no tratarlos a lo mejor... Diana Tamaín, incluso Silvia Salgado dice, bueno, comencemos definiendo qué es independencia al interior de la Asamblea. Bueno, independencia es tener claro y preciso qué es lo que hacemos como bancadas políticas dentro de la Asamblea, qué rol estamos jugando. Y esto digo, ¿qué estamos haciendo nosotros para llevar adelante un proceso de cambio que menciona Silvia? ¿Cuál proceso de cambio? Ya han pasado 4 años de presidencia de Correa y no vemos cambios estructurales fundamentales. No vemos una verdadera revolución agraria donde se reparta la tierra para los que no tienen tierra, donde se dé el agua a los que no tienen agua. Esa es la lucha del movimiento Pachacutic dentro de la Asamblea Nacional. Y cuando no se consideran estas iniciativas para interés del país, que es también para terrenalizar lo que es la nueva Constitución de Montecristi, vemos que no pasa absolutamente nada en la llamada revolución ciudadana. Además de esto, en el tema de la fiscalización, díganme ustedes cuántos banqueros corruptos están en la cárcel como compromiso de este gobierno que él hizo cuando fue candidato, pero sí están 180 dirigentes indígenas, luchadores populares, enjuiciados de terroristas y saboteadores. Pero eso no es fue apresado Pepe al Ejecutivo cuando es de la justicia. Ordenado por el presidente Correa en las Sabatinas. Eso no podemos negarlo. Él dice lo que tienen que hacer los jueces, él nombra a quienes van a ir en las instancias que tienen que tener independencia de institución de los diferentes poderes del Estado. Correa hace y deshace lo que él quiere. Busca y persigue a las organizaciones sociales cuando el objetivo de un proyecto socialista realmente debe ir a fortalecer a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a los campesinos para llevar adelante una verdadera revolución, sino que Silvia, que está aquí, que fue presidenta del Partido Socialista, que nos diga cómo está en este momento el Partido Socialista, una tendencia de socialistas y el otro por otro lado. El interés del gobierno de Correa de perseguir, de destruir a las organizaciones sociales no son imagen, no son actitudes, no son estrategias de un gobierno de la revolución. Entonces, cuando no tenemos estos cambios estructurales, cuando no se ha reducido la brecha entre ricos y pobres, cuando se configuran nuevos ricos dentro del círculo cercano de Correa, no podemos decir que estamos en un proceso de cambio. Y ahí es cuando las bancadas legislativas buscamos que las leyes se traduzcan precisamente en eso lo que hemos planteado. Gracias, Diana Tamaín. Virgilio Hernández, ha sido muy precisa Diana Tamaín y también Marco Murillo en el sentido de decir, debe haber un equilibrio dentro de esta correlación de fuerzas, debe haber un equilibrio en la conformación de las comisiones, debe haber una agenda legislativa en términos de leyes específicas y de posiciones específicas, más lo agregado por Diana Tamaín, que es delicado. Por cierto. A ver, creo que hay que puntualizar algunas cosas que me parecen fundamentales. Primero, el tema de los acuerdos. Los acuerdos, y nosotros lo hemos señalado claramente, los acuerdos tienen que tener por lo menos 3 elementos que son claves.
El primero tiene que realizarse sobre una agenda legislativa. Okay, lo está planteando Marco Murillo. Y hay unos temas que son claves. La ley de tierras, yo considero que es una deuda. La ley de aguas no se ha podido hasta ahora tratar porque depende de lo de la consulta prelegislativa, pero obviamente es de los retos que tenemos para los 2 próximos años. La ley de comunicación. Y en la ley de comunicación no creo que podemos caer en el discurso que al mismo tiempo estigmatiza el debate y que ya lo califica desde hace un año como ley mordaza. Tenemos que debatir, pensando en que lo que está de por medio son los derechos de todos los ecuatorianos. Tenemos reformas al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, tenemos reformas a la Ley de Seguridad Social. Ahí están algunas de las leyes más trascendentes que seguramente tendremos que evacuar en los próximos meses. ¿Sí? ¿Sí? El tema está pendiente también, la reforma tributaria, que yo creo que es un tema absolutamente de ideológico y de posiciones, de redistribución también, del Código de Trabajo. No podemos caer en el mismo discurso, por ejemplo, de la derecha de no más impuestos, porque hay impuestos e impuestos. Hasta ahora siempre los impuestos han sido regresivos, pero cuando se intenta establecer impuestos a quienes tienen capacidad de pago, también a mí me admira que el discurso de los sectores que se autodefinen de izquierda sea que no más impuestos, coincidiendo con lo que ha sido siempre la posición de los sectores de derecha. ¿Se refiere a Pachacuti y al movimiento de Amauta? Me refiero a esta posición de que se ve que todos los impuestos, que son un mecanismo de redistribución, son malos. Cuando lo que dice nuestra Constitución es que los impuestos tienen que ser progresivos y directos. Por lo tanto, quien más capacidad de pago tiene, obviamente tiene que pagar más. Y quien menos tiene, tiene que pagar menos. E incluso el Estado tiene que considerar que esos sectores no paguen. Pero esos son temas generales vitales. Que la gente va a estar de acuerdo. El problema es cuando ya comenzamos a aterrizar esto en leyes. Ahora, para ir antes... Marco Murillo, me lo he saltado. Disculpa, Marco Murillo. Marco Murillo, ¿qué opina? Bueno, yo quiero puntualizar en los 4 puntos que he señalado. O sea, sí se puede hacer acuerdos programáticos. Lo que creo que todo el pueblo ecuatoriano en este momento está diciendo es no hay, bueno, yo puedo aspirar a alcalde, es un legítimo derecho, pero eso no debe estar sobre una agenda programática. Y creo que el error del Ejecutivo y su bloque mayoritario, minoritario mayoría en la Asamblea, ha sido ese error. Es decir, a Vélez hoy le vamos a dar esto. Escuché a propio Virgilio, y está aquí para decirlo, y son públicas. Es decir, que la negociación con Henry Cuji es la vicepresidencia. No digo que Henry no se lo merezca, pero ¿cuál es la agenda? O sea, cuando él dice yo voto por esto, no voto por esto, quisiéramos que transparenten esa agenda. Nosotros sí tenemos claramente determinado... Voto no por alcanzar una mayoría, sino por, yo creo que, por direccionar un proyecto. Ese es el tema. O sea, no digo que no se lo merecen Alfredo Ortiz, que sea presidente de una comisión, en este caso de la Comisión de Gobiernos Autónomos. No digo eso. No es que Marco Murillo no pueda hacer eso, sino que lo que digo es que sobre nuestras aspiraciones legítimas debe estar esta agenda. Recordemos la agenda. Puntualizando algunos temas. La independencia del Ejecutivo. Por Dios, ya tenemos, el presidente acaba de tener los 3 miembros del Consejo de la Judicatura. Acaba su ungido de ser fiscal. Tiene la Corte Constitucional. Por efectos de tiempo, pasemos al otro punto. Independencia del Ejecutivo. ¿Qué más? Eso tiene que tener la independencia. Ahí tiene que marcarse independencia de esta función. 2, fiscalización. Aquí estoy con Silvia, los dos pertenecemos a esta comisión. Se dice que se ha fiscalizado y podemos debatirlo en esta mesa. Con lo cual tiene que ver con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No. Ese es un tema, pero no fue en totalidad, porque se pudo fiscalizar. Silvia me va a decir, sí, hubieron casos que se tramitaron. Consejo de la Judicatura fuera del Ejecutivo. La superintendente de bancos fuera del Ejecutivo. Ningún ministro ha sido procesado. Es decir, lo que el país ha fiscalizado, entre comillas, es de fuera del Ejecutivo, que no creo que sean todos angelitos, Silvia. Tú sabes que nos han llegado ahí documentos que era necesario, no nosotros ya sentenciar en la comisión, sino dar paso para que el Pleno justamente procese este tema y debata ante el país esos criterios. Pero me gustó eso, interesante. No se trata de sancionar en la comisión, sino dar paso a que se debate. Ese es el tema. Y se podría hacer con nuestros votos. Aparte, no es entonces, de la independencia del Ejecutivo y aparte de la fiscalización, ¿qué más? Vamos, el equilibrio. Nuevamente señalo, es decir, una mayoría absoluta con un presidente de la Asamblea de Alianza País vinculado al Ejecutivo, pues el país tiene ya temores. Tiene ya temores y tiene miedos. Por lo tanto, queremos hacer un contrapeso en el CAL, no este Marco Murillo o esta otra persona, pero que le dé equilibrio. Y ahí viene a la agenda legislativa que se tiene que priorizar, es decir, las leyes. Ahí tenemos que debatir cuáles son las leyes, no solamente las que el Ejecutivo está priorizando, sino las leyes que necesita el país muy al margen de la visión del Ejecutivo. Hay leyes que están en la disposición transitoria de la Constitución de Montecristi. Esas ya se la han procesado y hay algunos que quedan pendientes, pero se ha priorizado, por supuesto. Creo que son 2 que quedan
quedan todavía pendientes. ¿Qué les parece? Pero allí es lo fundamental. Es decir, no leyes que solamente vaya en coyuntura del Ejecutivo, sino vaya en coyuntura o en una visión de país. O sea, no solo lo que... Estoy aquí de moderador. No solo las leyes que sean iniciativa del Ejecutivo, sino que adicionalmente. Porque el Ejecutivo es su derecho. El que administra, es su derecho y además es colegislador. También los asambleístas y la ciudadanía. Vamos a ver por qué esta agenda, que suena lógica planteada por Marcos Murillo, no se puede llevar a cabo al interior de la Asamblea Nacional y en la democracia ecuatoriana. ¿Qué opinan analistas políticos al respecto? Veamos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. La confrontación de ideas es propia de toda democracia, pues está en juego el afianzar las tesis que cada sujeto político propone. En nuestro país, en los últimos años se ha generado una marcada polarización, en la que de un lado está el proyecto de gobierno con la imagen del presidente Rafael Correa y de otro lado una oposición para muchos fraccionada. El acrecentamiento de la polarización que crea Correa creo que les integra por ahora mucho más. Se juntan, inclusive en un momento determinado, sectores que en otras circunstancias estarían sumamente distanciados en términos ideológicos y políticos, sectores de la derecha y sectores de la izquierda. Situación que se observó con mayor claridad, dicen, luego de la consulta popular. Post-referéndum, la oposición ha logrado tener mayores vínculos entre los diferentes sectores y verse con un conjunto que puede funcionar activamente. Esto ha puesto a la oposición en una situación particular, específicamente al interior de la Asamblea Nacional. Se juntan precisamente para tratar de arrebatar esta suerte de espacio único de poder que parece seguir pretendiendo manejar Alianza País. El gobierno, en cambio, sostiene que lo que hay es una oposición débil, poco propositiva y hasta conspiradora, ha dicho. Cuando no se tiene mayoría absoluta en una asamblea, ¿qué es lo que hacer? Conversar con grupos afines, o incluso si no son afines, lo importante es esto y esto, es decir, una agenda legislativa. Y eso es bueno, no con que quiera tampoco, ¿no? Por supuesto que con gente deshonesta y corrupta jamás vamos a hacer alianza. Y por ello, señalan, buscan mantener el control en la asamblea. Se trata de asegurar la gobernabilidad y especialmente que haya las condiciones para cumplir el mandato del pueblo ecuatoriano del 7 de mayo. Frente a ello, el sociólogo Hernán Reyes va un poco más allá y plantea una hipótesis. Creo que todavía el problema de fondo radica en una fragilidad muy grande del sistema de partidos políticos en el Ecuador. Pues en la actualidad, apenas unas 3 agrupaciones políticas están registradas ante la ley. En tanto, con este escenario en el que la pugna política se intensifica, se miran opciones. Es una oportunidad para que revea su estrategia y modo de funcionar y logre acuerdos de mayor plazo, ¿no? Lamentablemente hemos llegado a una situación en la cual no se distingue entre lo que es adversario o competidor político de lo que es enemigo político. Pues la idea no es subir el tono de la confrontación, sino elevar el nivel del debate. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Termina Hernán Reyes diciendo algo interesante. No se distingue lo que es adversario de enemigo político. Y Carlos Andrés Núñez termina diciendo, hay que evitar que se incremente este nivel de confrontación. Pero resulta que la Asamblea está polarizada, que el país en la política está polarizada. Y hoy tenemos una visión demasiado radical. O es blanco o es negro. No hay punto intermedio, no podemos estar en el centro. Esto ha generado un nivel de intolerancia tal que todos estamos pagando los platos rotos. ¿No sería dable que con base en lo planteado por Marco Murillo, independencia del Ejecutivo, fiscalización, equilibrio y una agenda legislativa en términos de leyes que son las que ustedes mismos han planteado en esta mesa de pulso político, se pueda dar ejemplo al Ecuador entero que siendo distintos, diferentes, se pueden llegar a acuerdos? Y más aún, como dice el presidente de la República, él puede conversar con quienes son afines. Y ustedes han sido afines, señores. ¿Por qué no poder entonces llegar a acuerdos, eliminando la tortícolis, tanto el Ejecutivo como ustedes, de mirar permanentemente al pasado? Y el problema es que tantas heridas hay, porque se han dicho muchas cosas que a veces es difícil de olvidar. Silvia Salgado. Sí, muy de acuerdo. Yo pienso que los 3 puntos planteados pueden ser los que encaminen a un acuerdo político para garantizar no solo la gobernabilidad, sino también la respuesta necesaria que tiene que dar la Asamblea del Pueblo Ecuatoriano. Pero más me quisiera también, si me permite, Carlos, referirme a algo que Marco planteaba, al margen de una realidad que también es importante rescatarla en este momento. ¿Quién definió la presidencia del economista Rafael Correa?
pueblo ecuatoriano. ¿Quién definió el que el movimiento país, con sus aliados, quienes venimos apoyando este proceso al gobierno, sean más de 50 asambleístas? El pueblo ecuatoriano. ¿Quién definió el que hoy exista un Consejo de la Judicatura en transición? No definió en particular el movimiento país o tal o cual fuerza, el pueblo ecuatoriano. Eso da primero, ¿no es cierto?, o pone a prueba la voluntad democrática de los sectores políticos que estamos expresados en la Asamblea, primero para entender de que estos mecanismos democráticos definen una correlación de fuerzas. Y si esa correlación de fuerzas se quiere cambiar, habrá que acudir a quienes generó esa correlación de fuerzas, que es el pueblo ecuatoriano. O sea, pero no podemos en la Asamblea... ¿Qué está planteando Silvia Salgado? ¿La revocatoria de mandato o de una vez la muerte cruzada? No, estoy planteando primero el reconocimiento a una realidad que da cuenta de una conformación en la Asamblea. Habla que esa correlación de fuerzas sí cambia, que es distinta a lo aprobado por el pueblo ecuatoriano, que es lo que nos está advirtiendo. Y eso no se trata de elegir presidente, asambleístas, se trata también de un apoyo del pueblo ecuatoriano a un proyecto político que está planteado y que me atrevería a decir, Carlos, es el único en el país que inclusive está en debate, que ha generado problemas, que ha generado esta polarización de la que usted habla. Porque en el otro sector... De la que yo hablo, no. Lo han hablado bueno, política, de la que podemos hablar, de lo que podemos hablar todos. Ah, ya. Ahí sí. No se me baje la camioneta, entonces. Así es, de lo que podemos hablar todos. Ya sabe, Carlos, que con usted le apunto, además, porque estoy apuntándole todas las que me manda directas, ¿no? Bueno, en todo caso, yo sí quiero entender de que la fuerza que hoy aparece como oposición, y fuerzas diversas, Carlos. No puedo entender yo, por ejemplo, que el proyecto de Sociedad Patriótica y de Madera de Guerrero sea el mismo que el proyecto de Pachacuti. Sin embargo, ¿no es cierto?, estamos forzando a lo mejor esa unidad en función también de enfrentar una realidad que lo acabo de indicar y que de alguna manera expresa la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Que en la Asamblea también se expresa lo que pasa afuera, sí. Yo sí creo en estos proyectos de cambio que no deberían ser desde arriba, no deberían ser tan verticales. Si no hay salida cuando encontramos estos entrampamientos en la clase política, debería haber la salida de escape. Pero, señores, ¿y sabe cuál es la salida del ¿Cuál es la salida? Las alianzas sociales. Afuera, fuera de la Asamblea Nacional. Sociales, así es. Por eso es que nosotros al Movimiento País hemos insistido y hemos planteado una agenda política en donde en primera instancia lo que decía Diana, y trató de decirlo de alguna manera, el Partido Socialista cercano a sectores, por ejemplo, laborales, lo primero que hemos planteado es el reconocimiento de los sectores de la clase trabajadora como esos fundamentales en los procesos de cambio. Frente, por ejemplo, a problemas que hay, a la lucha social indígena, hemos planteado una alternativa frente a la ley de tierras y frente a eso. Vueltas sobre lo mismo. Pero se quiere cambiar, lo que quiero es acuerdos prácticos. Vamos donde Marco Murillo, luego donde Virgilio Hernández y luego donde Diana Tamaín para un poco alterar y hacer esto más dinámico. Marco Murillo. Yo creo que, a ver, poniendo las cartas sobre la mesa, creo que es necesario y nosotros seguiremos luchando. Puede ser la percepción de que alguien diga como Silvia que estamos contra Correa y la verdad no es esa, la verdad estamos por la libertad. Están cambiando la correlación de fuerzas y además aprobada por el pueblo ecuatoriano. Carlos, y creo que en la mesa no hay que asustarse, ese es el ámbito democrático. Yo no sé por qué andan asustados si es que logramos, entre comillas, los que no estamos de acuerdo con los 2 años anteriores de llevar adelante, como se ha llevado la Asamblea, de conseguir 65 votos. Ya somos una mayoría. Yo estoy discrepando y a lo mejor ponemos las cartas sobre la mesa y decir, no tiene que asustarnos, el presidente ya acaba de hablar de muerte cruzada, que lo haga. De revocatoria de mandato, no, son ámbitos democráticos. Muerte cruzada, nosotros por ejemplo, 3 partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral como el PRE, el MPD, solo para decir, país. Solo para decir un criterio claro de cómo se mueven las reglas y a veces el presidente cómo cambia de discurso. Cuando gana con las justas, por ejemplo, la consulta popular es válido, porque en mi provincia perdió. Pero cuando le ganamos, en la Asamblea no le parece legítimo y empieza a plantear la muerte cruzada porque va a perder la mayoría si no es un presidente de Alianza País. O sea, así no podemos jugar. Es válido en democracia.
lo que estamos haciendo. Lo que sí creo que hay que transparentar, yo quiero felicitar a Virgilio por ser transparente en algunas cosas, inclusive decir así negociado, pero yo creo que hay que avanzar de esa negociación personal, de buscar 1 o 2, incluye la oposición, a buscar criterios, en este caso, que sean más de país, de acuerdo, en torno a los 4 ejes que yo he planteado. En homenaje a que lleguemos a conclusiones, voy ahorita donde Virgilio Hernández, sin perjuicio de que ustedes puedan después seguir opinando, me quedan 14 minutos. Virgilio Hernández, pero llegar a acuerdos de parte de ustedes, escuché y leí a Virgilio Hernández, la idea es llegar a acuerdos sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Y se ha planteado un posible acuerdo con el PRE. También he escuchado que Virgilio Hernández dice, de ese trago amargo preferible pasarlo. No lo ha dicho con esas palabras, pero así lo interpreto de la lectura de las declaraciones de Virgilio Hernández. Prefiero hacer acuerdos, dice Virgilio Hernández, y lo interpreto a Virgilio Hernández con movimientos afines. Bueno, aquí hay 2 movimientos afines y aquí han planteado cosas. Movimiento País estaría dispuesto a renunciar a la presidencia de la Asamblea, o sea, no a la presidencia de la Asamblea, porque creo que le corresponde por haber ganado las elecciones, etcétera, etcétera, pero cambiar el presidente de la Asamblea para garantizar mayor tranquilidad al interior de la Asamblea. A ver, el presidente de la Asamblea está elegido. Hay una posibilidad, como para todas las decisiones que toma la Asamblea, de que se reconsidere. Pero estoy hablando de capacidad de renunciamiento, no estoy hablando de que si está o no está elegido. No, estoy hablando de capacidades de renunciamiento en aras a una gobernabilidad en la Asamblea. Pero es que tenemos que ir sobre la base de los hechos de la realidad. El presidente de la Asamblea está elegido, y está elegido, puede ser sujeto de reconsideración, igual que todas las decisiones que ese día tomó la Asamblea, porque eso está permitido en nuestra ley orgánica de la función legislativa. Yo no quisiera dejar pasar, porque aquí se han hecho varias alusiones, respecto del tema de los acuerdos. A mí me parece importante no satanizar, en primer lugar, los acuerdos, y segundo, lo que me parece también fundamental es, sobre esto, poder hablar de manera clara. Vamos a hablar de manera clara. No poner el tema de que nosotros sí acordamos, allá no acuerdan. Yo quiero decir que una de las cosas que, por ejemplo, Alfredo Ortiz explica su voto es precisamente porque se dice, nosotros apoyamos a un candidato. En ese candidato me habían comprometido, en ese acuerdo, que era el acuerdo, en este caso de la oposición, la presidencia de gobiernos autónomos. Entonces no puede ser que nosotros negociamos bajo la mesa y como eso no es público, eso sí es válido. Y en cambio, cuando se hace y se plantea acuerdos que son absolutamente legítimos, esos sí son satanizados e incluso son mal interpretados y son instrumentalizados por cierto sector mediático que quiere bombardear cualquier tipo de acuerdo. ¿Qué he dicho yo con claridad? Para que no se me interprete, pero ¿qué he dicho con claridad? Primero, nosotros estamos en desacuerdo con todo tipo de negociación política que implique reparto de troncha, aduanas, ministerios, gobernaciones, direcciones o áreas del Estado. Solo una precisión, Virgilio Hernández, ahí. Porque estamos en un programa y hay que aclarar todo. Pero cuando dice estamos en contra de ese tipo de acuerdos, de negociaciones, absolutamente de ese tipo de acuerdos. Entonces, primero vamos definiendo qué es un acuerdo, en base a qué llegamos a acuerdo. Y 2, hay una coincidencia nada agradable ni nada feliz con relación a determinadas resoluciones de la justicia en relación a algunos temas de empresas relacionadas a Alfredo Ortiz. Entonces ahí es cuando la gente comienza a decir, a ver, me están llegando mensajes, ¿cómo debo entenderlos? Ya, muy bien, este es el segundo elemento. A ver, los acuerdos tienen que ser, descartando esos temas de la negociación y de interferencia. También el propio asambleísta Ortiz ha indicado que esos son temas que él venía peleándolos judicialmente, ¿sí? Por lo tanto, creo que es empezar a poner estos temas en el tapete y dudar de la honorabilidad de los propios asambleístas y de sus posibilidades de actuar frente a la justicia, también es absolutamente maquiavélico. ¿Qué quiero decir yo? Primero, hay unos acuerdos. Esos acuerdos tienen que ser sobre la base de una agenda legislativa. Aquí hemos mencionado algunos temas que están en eso. Segundo, para nosotros estamos absolutamente claros en la independencia y la necesidad de independencia de la función legislativa. Pero políticamente, nosotros creemos en la corresponsabilidad, que es distinto de esa visión de pugna de poderes. Nosotros creemos en una función legislativa independiente, pero corresponsable de los destinos del país. Creemos que esa época de una asamblea enfrentada al Ejecutivo, de la que perdía el país, pasó. Pero para seguir precisando y pasar a donde Diana Tamaín, es que Marco Murillo sí está aceptando esa corresponsabilidad. Lo que dice es la independencia de la función legislativa. Lo que dice Marco Murillo dice es, no solo hay que tratar las leyes del Ejecutivo, porque está bien que se las trate, sino las que sean iniciativa del resto de los bloques y adicionalmente que exista un equilibrio en las comisiones. Pero mira, cuando hablamos de esto, también hablamos sin fundamento.
En este periodo, nosotros hemos aprobado, fuera de los acuerdos internacionales, de las denuncias o de la aprobación de acuerdos, 36 leyes. De esas 36 leyes, 17 han provenido del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de proyectos de ley han nacido del propio legislativo. Yo no quisiera dejar pasar el tercer elemento. Rápido. El tema, sí, correcto. El tema de los acuerdos implican corresponsabilidad. Por lo tanto, obviamente, entre las fuerzas políticas que se logre acuerdos, implica corresponsabilidad. Corresponsabilidad en el marco de la Asamblea, de las dignidades de la Asamblea y también de las comisiones. Aquí, cuando se pone o se sataniza los acuerdos, se establece un demérito de las personas. O sea, porque alguien quiere presidir una comisión o quiere ser vicepresidente de una comisión, no tiene capacidad acaso para hacerlo. O cuando se logra que se respalde, ¿no es cierto?, una aspiración legítima, por decir algo, tener una vicealcaldía. Es como se trata de bombardear y decir que esa persona fue puesta ahí como si esa persona no tuviera méritos. Eso es absurdo. Y precisamente el país, en ese caso que aquí se mencionó, se reconoce unos méritos, se reconoce además una historia en la que se ha venido coordinando. Pero no es aquí que es un toma y daca que todo el mundo rechaza. Eso es parte del juego de los medios que quieren bombardear cualquier acuerdo político que nazca también con país. Diana Tabaín. Sí, yo me pregunto de qué corresponsabilidad estamos hablando de un trabajo que queremos hacer y lo hemos demostrado de forma abierta a las diferentes tendencias políticas cuando la única intención que tiene el Ejecutivo es concentrar cada vez más y más poder. Ejemplo, el presidente nombró al fiscal. Alianza País puso a los 3 delegados del Consejo de la Judicatura para reestructurar la justicia de la tendencia de Alianza País. Decir que el presidente designó al fiscal es desconocer el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana. Totalmente, un proceso descalificado, tramposo, mañoso, que direccionó el presidente a través de las cadenas sabatinas. O sea, eso es asignarle una responsabilidad a quienes formaron parte del Consejo de Selección y el Consejo de Participación Ciudadana de que se prestaron para esto. Es decir, ¿hay un acto de dolo y colusión al respecto, Diana Tabaín? Una selección tramposa a toda luz pública de cómo se le quitaron puntos al mejor puntuado y se le puso al amigo del presidente. Entonces, ¿de qué corresponsabilidad hablamos cuando toca tomar decisiones en instancias de decisión, de toma de decisiones, de reestructurar, de ir a un cambio profundo y el Ejecutivo? Y lo otro que decía, solamente para puntualizar, el tema de la polarización de la sociedad. El único responsable se llama Rafael Correa. ¿De qué nos habla de querer tener acuerdos con la tendencia cuando criminaliza la lucha social y encarcela a dirigentes indígenas, cuando busca destruir a las organizaciones que no sociales? ¿Se pueden volver a sentar a conversar? Creo que se le acabó el tiempo a Correa. Ya no tiene tiempo. Pero esa frase se la escuchó Alberto Acosta también. Es decir, ¿no hay la intención de conversar entonces, Diana Nosotros también? No podemos sentarnos a conversar con el carcelero. No podemos sentarnos a conversar a la persecución política que da a la lucha popular. ¿Terminó para ustedes el tiempo de llegar a acuerdos con el gobierno? Al presidente Correa se le acabó el tiempo. Nosotros seguiremos Punto de orden de Marco Murillo, pasó Silvia Salgado. Yo quería señalar algo que Virgilio señalaba. No es los desméritos de lo que yo tenga estar en el CAL o no. Lo que estoy tratando de decir, Virgilio... era punto de orden a Virgilio. Era un punto de orden a Virgilio. Sino que hay que dejar esas apetencias legítimas, incluido el corcho, las mías, para programar una agenda la cual he citado que se puede dialogar. Ese es el tema de fondo. Porque si empezamos, y eso me refiero a los dos lados, a la oposición como también al oficialismo, si empezamos a buscar un hito y simplemente va a ser por el cargo o por alguna pequeña circunstancia, no va a ser programático y a la vuelta de la esquina vamos a estar teniendo dificultades. Este aprendizaje yo la llevo de los dos lados. O sea, si vamos peleando un voto, yo creo que vamos a terminar perdiendo como país. Entonces no se trata de que Alfredo Ortiz o Marco Murillo tienen o no la capacidad de dirigir, no se trata de eso. Los 124 asambleístas tienen esa capacidad, pero el tema de fondo es la agenda, es lo que el país reclama, y ahí es lo que no trabajamos. Percibo una actitud conciliadora de Marco Murillo en ese sentido, y no así de Pachacuti, que veo que es una posición ya de partido, de movimiento, ¿correcto? Definitivamente, del movimiento y de otros sectores sociales. Con lo cual excluye toda posibilidad de conversar. Entonces vamos donde Silvia Salgado. Entonces, si ya se está excluyendo de por sí cualquier actitud de conciliación, y que el país requiere una reconciliación, por cierto, ¿cómo llegar a acuerdos? Bueno, en todo caso, el apoyo a este proyecto, incluido a estas coincidencias legislativas del Partido Socialista, pasa también por esa libertad y por ese apoyo crítico
Porque obviamente no todas las cosas podemos decir que se enrumban de la mejor manera y con la claridad o con la celeridad o con la prioridad que quisiéramos. Nosotros sí creemos, ¿no es cierto?, que este gobierno ha dado paso fundamentalmente a recuperar un Estado, a una política social, a una inversión en infraestructura que ha apoyado y que ha permitido fortalecer la producción, que falta mucho, claro. Que tareas, por ejemplo, como la redistribución de la tierra, como el garantizar derechos laborales, todo eso, o sea, tenemos que ponerlo muy en claro. Yo creo que pero eso, lo otro no implica dejar de ser críticos. Yo creo que los procesos, la gente está de acuerdo. Y los resultados no se pueden lograr de la noche a la mañana. Yo lo que, y permítanme, viendo los toros de lejos, a pesar que, bueno, ya ahora en Quito no, el tema de los toros está un poco prohibido. No la fiesta taurina en sí, sino la muerte del toro. Pero viendo el tema de lejos, yo lo que veo es que ustedes no discrepan en los conceptos generales. Lo que están discrepando es en la manera de hacer las cosas, en los estilos, a tal punto que alguien muy cercana al proyecto político, como Diana Tamaín del movimiento Pachacuti, dice lo que dice. Entonces, el tema es cómo sanar heridas. Bueno, si se trataría de evaluar la política en función de las personas y decir esta persona sí, esta persona no, yo creo que ¿dónde estaríamos? Pero fundamentalmente yo quisiera retomar el planteamiento de Marco Murillo. Cuando él dice la fiscalización se ha vuelto el tema central de la agenda legislativa y de la posibilidad de estos consensos. Yo voy más allá. Digo, ¿qué fiscalización? Propongo de que las comisiones especializadas, es decir, la de educación, la de salud, la de justicia, la de los derechos laborales, todas a través de la reforma a la ley recuperen su capacidad fiscalizadora y puedan llamar de manera permanente a los ministros, autoridades de control y funcionarios públicos a las comisiones para evaluar la aplicación de políticas, la vigilancia de la aplicación de las leyes y de la Constitución, el control del gasto presupuestario en cada una de las áreas. Yo pienso que eso va a posibilitar entender que no necesariamente en los juicios políticos de una comisión que pueda decidir el archivo o no, se centra en decir si hay o no hay fiscalización. Muchos de los juicios, Carlos, se hubieran evitado, no por el interés de evitarse que se den, sino por la necesidad de hacer una fiscalización seria y responsable. Cuando un ministro, ante un llamado, dejaron de acudir a la Comisión de Salud, fueron llamados por el presidente del país, no asistió el ministro de Salud y se concretó un juicio político, ¿no? El ministro Serrano no asistió a una convocatoria. ¿Por qué? Porque la ley inclusive le permite al ministro tener la discrecionalidad de aceptar dependiendo de quién le convoque. Yo creo que es un paso adelante, primero, de que todas las comisiones de manera permanente evaluemos gasto presupuestario, políticas públicas, aplicación de la ley. Yo creo que esos son los mecanismos que toca ir más allá del discurso de decir qué pasa con la fiscalización. Murillo y Virgilio Hernández. Bueno, yo insisto en el tema. Si no, seguiremos luchando. O sea, si no hay posibilidad de diálogo con una agenda, seguiremos luchando. No, nosotros al menos hemos puesto con claridad personalmente el grupo Alianza Libertad, al cual la Mauta está justamente trabajando en la Asamblea. Hemos propuesto una agenda legislativa y eso es lo que nos va a mover. Muy al margen del tema de si no se logra lo que ya hemos expuesto aquí, que es evidente para el país. O sea, si hay cosas positivas del gobierno, hay que reconocerlas, pero sí hay cosas negativas como el acaparamiento de poder, como la injerencia en otras funciones del Estado. Hay que aplaudir lo positivo y criticar lo negativo, eso es así. Por supuesto. Entonces, si vienen temas tan grandes, no es que solamente aquí vamos a tener dificultades, sino hay un acuerdo. Y busquemos, aquí estamos personas que hemos analizado la política de América Latina y de Europa. Los consensos de Chile, los consensos de España, son claves. O sea, si bien es cierto, ahora estamos polarizados y blanco y negro, yo creo que hay grises. En la corrupción tiene que ser absolutamente de un solo lado. En otros temas hay que ir mediando las cosas porque el pueblo ecuatoriano no es blanco ni es negro. Hay grises en el Ecuador y eso es lo que reclama el país. Si bien es cierto, pueden darle algún acierto al presidente, hay algunos que no le dan nada y hay otros que reconocen totalmente al presidente, como a la Asamblea. Entonces, esa visión de independencia, yo creo que el pueblo ecuatoriano, un 100% sí quiere que haya independencia de la función legislativa, sí quiere que haya una clara fiscalización, sí quiere que haya una agenda legislativa en la cual todos
puedan participar. Gracias, Marco Murillo. Virgilio Hernández. Yo no dudo de que aún queda mucho por hacer. No dudo que quizá también hay errores. Yo personalmente no creo, por ejemplo, en todo el tema de la judicialización, aunque también eso se maneja de manera perversa. Cuando nos conviene, decimos que hay independencia de la justicia, cuando nos conviene, en cambio, que la justicia está controlada. Pero cuando ya no somos capaces de ver, y cuando todo es un envenenamiento de la política y no somos capaces de distinguir que hay cambios que la gente reconoce, porque más allá de la polarización que se quiera presentar a nivel legislativo, la gente, el 70% de la gente sigue diciendo que confía en el presidente Correa, y que si mañana serían las elecciones, el 70% de la gente confía en el presidente Correa. No ha de ser entonces que lo que aquí, o que lo que a veces la clase política no tiene capacidad de ver, el pueblo tampoco no lo ve. No, el pueblo ve que hay cambios. El pueblo puede ver que hay límites, que hay errores, que hay cosas que no se hacen bien, que queda mucho por hacer, pero que hay cambios. Yo quiero coincidir finalmente, para terminar, yo creo que en este momento es urgente construir una plataforma democrática con aquellas fuerzas con las que todavía haya capacidad de conversar. Si hay otras fuerzas que se sienten más cómodas con la oposición, esa es su decisión. Creo yo que es importante construir una plataforma democrática con el Partido Socialista, con el Movimiento País, con movimientos provinciales y regionales. Afirmar una plataforma que en primer lugar ponga el tema de la democracia como un elemento fundamental, que garantice una estabilidad, que profundice los cambios y las transformaciones, que nos ayude a corregir también los límites y errores que podamos tener. Este creo que es un elemento fundamental. Vamos hacia una plataforma democrática. Hernández. Gracias, Marco Murillo. Gracias, Diana Tamín. Gracias, Silvia Salgado. Lamento mucho la ausencia del representante del Partido Social Patriótica y lamento mucho la ausencia del representante del Movimiento Madera Guerrero, porque siempre he tratado de que en estos programas, los programas que yo conduzco y dirijo, sean programas plurales, y siempre va a ser así mientras Carlos Rabascal dirija estos programas. Pero me da mucha pena que se meta en el mismo saco a todos, y los mismos señores que critican están haciéndolo. Y para los ciudadanos, amigos televidentes, si nosotros queremos que esta polarización se termine, polarización de ideas siempre va a haber y es bueno que exista. El tema es qué nivel de debate estamos teniendo. Pero si estamos cansados de que no estamos yendo a ningún lado, a lo mejor porque usted lo cree así, porque estamos discutiendo en vano, entonces comencemos a generar una gran presión social. Cada uno desde su vida, cada uno desde su acción, cada uno desde su trabajo, cada uno desde su familia, porque nosotros también tenemos una gran corresponsabilidad de fortalecer la institucionalidad democrática del Ecuador. Usted tiene la palabra. Hasta el próximo domingo. Legislativo, con temas a tratar que están pendientes como la ley de aguas, la ley de comunicación, las reformas referentes a la consulta popular, entre otras. Tiene que haber una agenda programática en donde prioridad uno, ¿qué tiene que haber? Una reforma de la ley orgánica de la función legislativa a que cumplan dos cosas fundamentales. Uno, legislar, iniciativa legislativa, no iniciativa solamente del presidente. Y el segundo, fiscalizar y que esto no sea una comisión de archivo. En tanto, en los próximos días se conocerá cómo avanza la Asamblea Nacional, institución que supone ser la que representa a la colectividad de todo el país. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Comenzamos. Entonces, comienzo por Silvia Salgado, de izquierda a derecha, sin perjuicio de que pues rompamos el orden. Silvia Salgado, estamos viendo que hay descontento al interior de la Asamblea entre ustedes mismos y que es difícil llegar a acuerdos políticos que permitan una mayoría y hacer viable las elecciones y la gobernabilidad al interior de la Asamblea en relación también a la aprobación de leyes, al debate de leyes, al debate de los informes de las leyes, a la aprobación de leyes y al tema de la fiscalización. Pero esto se ve reflejado también en expresiones de Fernando Cordero dichas el día de ayer. Estamos grabando viernes, el día de ayer jueves, en uno de los diarios del país, que si no me equivoco, diario El Universo, recoge expresiones de Fernando Cordero que dice lo siguiente: yo les pido, refiriéndose a la prensa, con aquellos que pertenecen a una partidocracia que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Esa gente nos avergüenza, pero bueno era que se vayan. Pero también se habla de un fortalecimiento de los sectores de oposición. No hay ni el uno ni el otro, ahorita estamos empataditos. Pero definitivamente la hegemonía con la que empezó Alianza País, que fue arriba de los 80 y pico de votos, hoy a duras penas está completando 61, 62. Quienes nos siguen con 16 votos frente a más de 50 que somos los de País. Entonces yo creo que naturalmente le corresponde a País conservar la mayoría dentro del CAL. Lo cual genera cuestionamientos, pues la oposición también busca sus propios espacios de representatividad. Alianza País está ganando tiempo, está ganando días
para convencer, persuadir, comprar, lo que usted quiera, la conciencia de algunos asambleístas y finalmente elegir los vicepresidentes que ellos han señalado, ¿no? Críticas que apuntan hasta Fernando Cordero, quien fue reelecto presidente de la Asamblea en una conflictiva votación. Todas las decisiones que aquí se toman son decisiones que están en firme. Luego hay la potestad, de acuerdo a la ley, de reconsiderarlas. A mí la reconciliación me tiene sin cuidado. Al presidente de la Asamblea le cuestiono que no ha sabido defender la institucionalidad de la Asamblea. En medio de este panorama, lo que queda es una labor legislativa interrumpida. Nosotros tenemos preocupación, desde luego, porque esta serie de incidentes lamentablemente nos impiden iniciar el desenvolvimiento del proceso. Que no es así, pero así se me ha indicado de que ningún asambleísta de Madera Guerrero debería participar en los programas de Carlos Rabascal. Sé que es un malentendido, en todo caso, así se nos hizo llegar el mensaje. Cumplo con ustedes, la ciudadanía, en transmitir el por qué esos dos representantes de tanto el Partido Sociedad Patriótica, miembro del CAL, Fausto Cobo, como Susana González de Madera Guerrero, no están aquí presentes. Entonces, asambleísta Salgado, asambleísta Tamaín, asambleísta Murillo, asambleísta Hernández, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación y los invito a que comencemos viendo el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez sobre el tema que está de moda en este momento, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha sido en los últimos días el centro de un intenso debate. Para muchos esto se genera de la supuesta crisis que existe al interior de Alianza País, principalmente porque desde hace un tiempo varios de sus miembros han decidido dejar la agrupación. Es porque no hay democracia en ese movimiento, como no hay democracia en el país. Si todo gira alrededor de un líder con el cual no hay cómo disentir, con el cual no hay cómo debatir, entonces esa represión que se va acumulando termina algún rato con explosiones. No tienen ningún tipo de reparos en pactar con aquellos que han criticado. Para la designación de los dos vicepresidentes que requiere la Asamblea Nacional para la conformación del CAL. Para analizar eso y para ver qué tan factible es llegar a un acuerdo político al interior de la Asamblea, hemos invitado a algunos asambleístas. Hubiéramos querido tener dos asambleístas más en representación de sus grupos, pero ya les explicaré por qué no los tenemos. Tenemos a la asambleísta Silvia Salgado, directora del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Fiscalización. Tenemos a la asambleísta Diana Atamaín, asambleísta por el movimiento Pachacútec. Tenemos a Marco Murillo, asambleísta y miembro del CAL, asambleísta por el movimiento Mauta. Y tenemos a Virgilio Hernández, quien está en su cumpleaños, por cierto, el día de hoy, y por el regalo de cumpleaños le chocaron el carro el día de hoy también. Lamento, Virgilio, eso, por el movimiento Alianza País. Habíamos invitado también al asambleísta Fausto Cobo, el otro miembro del CAL, del Partido Sociedad Patriótica, pero su relacionador público nos envió a decir a través de nuestro productor Gustavo Jiménez que no le interesaba el programa. Y también habíamos invitado a la asambleísta Susana González de Madera Guerrero y ella le comunicó a nuestro productor, también Gustavo Jiménez, diciendo que hay una resolución de parte del movimiento. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político, aquí en TC Televisión. Estamos grabando este programa en la ciudad de Quito, hoy viernes 5 de agosto, el video que será transmitido el domingo 7 de agosto y el día de hoy es para tratar sobre los sucesos que están en la Asamblea Nacional a propósito de la elección de las nuevas dignidades y también a propósito de que el 10 de agosto es el informe del señor presidente de la República. Como ustedes habrán visto a lo largo de esta semana, en la Asamblea Nacional no está seguro la mayoría, ni para el bloque oficialista ni para los bloques de la oposición, salvo el nombramiento o la designación de Fernando Cordero, que también está siendo cuestionado por los bloques de la oposición. Estamos viendo que en el resto hay cierta incertidumbre. Tanto el bloque oficial como la oposición dicen tener 63 votos. ¿A quién le creemos? Eso solamente lo sabremos el día que el presidente de la Asamblea Nacional convoque para